Bien, buenas tardes. Vamos a revisar la definición de la derivada. Como en cualquier libro de texto, de cálculo, nos dicen que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva de una función. Aquí tenemos una función, que es la función x cuadrada más 1. Vamos a revisar su interpretación geométrica. Aquí tenemos un valor en x, para cuyo valor de x vamos a tener a la altura f de x. Y aquí tenemos x más delta x, que es el incremento. Entonces su y correspondiente va a ser f de x más delta x, que son los dos valores que toca la gráfica que está en verde. Entonces tenemos f de x más delta x, aquí tenemos f de x. Entonces esta recta de momento es secante, pero ¿qué pasa si nosotros movemos el deslizador? Que el punto A y B se empiezan a juntar y la distancia delta x se hace más pequeñito, cada vez se hace más pequeño, de tal modo que la recta pasa de ser tan secante a ser tangente. Ahí está. Entonces la pendiente que hay en estos dos que hay aquí en la recta, sabemos que la definición de pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si lo aterrizamos a lo que tenemos, y2 sería f de x más delta x, y y1 sería menos f de x, y x2 menos x1 sería x más delta x menos una x. Entonces, simplificando, te queda f de x más delta x menos f de x entre delta x. Pero matemáticamente vemos que delta x se hace cero, se hace más pequeñito entre más se aproxima la recta a volverse tangente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se toma el límite cuando el incremento se hace cero. Entonces, cuando el incremento es de cero, la recta pasa de ser secante a ser tangente. Entonces aquí tenemos ya la definición de la derivada, que es la pendiente. Esto es una pendiente de la recta que es tangente a la curva. Entonces f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x. Y así es como se define la derivada. Enseguida vamos a mostrar un ejemplo de cómo se deriva con la definición. Bien, vamos a realizar un ejemplo de la derivada de una función con la definición de derivada. Vamos a derivar la función f de x igual a x cúbica. Bien, entonces sabemos que de la explicación anterior que f' de x es igual al límite cuando delta x, o sea su incremento, tiende a cero, de f de x más delta x en menos f de x entre delta x. Esto se le conoce como el cociente incremental de Newton. Esto también en muchos libros utilizan lo que se llama regla de los 4 pasos. Escribo la función incrementada, le resto la función original, se divide entre el incremento y se toma el límite. Son los 4 pasos que hay que seguir. Entonces vamos a tomar el límite cuando el incremento se hace cero. ¿De quién? De x más delta x elevado al cubo. Aquí ponemos x más delta x, todo eso al cubo, menos la función original, x al cubo, entre el delta x. Pero tenemos que desarrollar ahí un cubo. Este cubo vamos a recordar que es a más b al cubo. Eso es igual a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b cúbica. Entonces desarrollamos el cubo, nos va a quedar el límite cuando el incremento tiende a cero. ¿De quién? De x cúbica más 3x cuadrada delta x más 3x delta x al cuadrado más delta x al cubo. Y todo esto es mi función f de x más delta x. Y le voy a restar la función original, que es x cúbica menos x cúbica. Esto queda dividido entre el delta x. Entonces, tomamos el límite cuando el incremento se hace cero. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Podemos apreciar que x cúbica se cancela con menos x cúbica. Y nos va a quedar límite cuando el incremento tiende a cero de 3x delta x, 3x cuadrada delta x, más 3x delta x al cuadrado, más delta x al cubo.
Todo eso entre un delta X. Vemos que todos los términos, los tres términos que están en el numerador tienen delta X. Vamos a factorizar por factor común. Tomamos el límite cuando el incremento se hace 0 de un delta X que multiplica ¿quién? 3X cuadrada más 3X en delta X más un delta X al cuadrado. Y esto nos queda dividido entre el delta X. ¿Qué va a pasar? Que delta X entre delta X se van a cancelar, puesto que al dividir la misma cantidad nos da 1. Entonces aquí estos dos se eliminan, quitamos la indeterminación y nos va a quedar el límite. Nos queda el límite cuando el incremento se hace 0 de ¿quién? De 3X cuadrada más 3X delta X más delta X al cuadrado. Pero como estamos evaluando en delta X, estamos tomando el límite cuando delta X tiende a 0, evaluamos en 0. ¿Y qué va a pasar con los delta X? Se van a hacer 0. Esto se va a hacer 0. Y al final vemos que f' de X, f' de X es igual a 3X al cuadrado. Y así es como se deriva una función utilizando la definición. Bien, ahora vamos a derivar una función con raíz cuadrada. Tenemos que la derivada es el límite cuando el incremento tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo entre delta x. Entonces tomamos el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de raíz de x más delta x menos 1. Acuérdate que es de la función aumentada. Ponemos x más delta x menos 1 y le vamos a restar la función original, raíz de x menos 1. Todo esto entre delta x. Y vemos que se forma un límite de la forma 0 sobre 0. Vamos a observar que tenemos que buscar una manera de resolverlo. Para resolverlo vamos a multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión que está en el numerador. Entonces ponemos raíz de x más delta x menos 1 más, aquí va más, raíz de x menos 1 entre raíz de x más delta x menos 1 más raíz de x menos 1. Entonces, vamos a observar que aquí tenemos dos binomios conjugados. A menos B por A más B. Y recordemos del álgebra que A menos B por A más B, dos binomios conjugados es igual a una diferencia de cuadrados. A cuadrada menos B cuadrada. Entonces, considerando esta reglita de álgebra, vamos a reescribir nuestro límite. Decimos que el límite, cuando el incremento tiende a 0, de la raíz de x más delta x menos 1 al cuadrado, menos la raíz de x menos 1 al cuadrado, todo esto entre un delta x por raíz de x más delta x menos 1 más la raíz de x menos 1. ¿Qué va a pasar con el cuadrado con el cuadrado y la raíz en el numerador? Vemos que se van a cancelar. Este se va con este y este se va con este. Entonces me va a quedar límite cuando el incremento tiende a 0 de x más delta x menos 1 menos x menos 1 en corchete. Todo esto entre un delta x que multiplica la raíz de x más delta x menos 1 más la raíz de x menos 1. Entonces, haciendo la multiplicación nos queda límite cuando el incremento tiende a 0 de x más delta x menos 1 menos x, y menos por menos da más 1, entre delta x por la raíz de x más delta x menos 1 más la raíz de x menos 1. Vemos que se va a cancelar el menos 1 con el 1 y la x con el menos x. Al suceder esto, ¿qué me va a sobrevivir? El límite cuando el incremento tiende a 0 de x, de delta x, entre delta x por la raíz de x más delta x menos 1 más la raíz de
x menos 1. Cuando esto sucede, se va a cancelar los delta x. Aquí me falta cerrar el corchete. Este se va con este. Entonces me va a quedar el límite. Cuando el incremento tiende a 0, de 1 sobre la raíz de x más delta x menos 1. Más la raíz de x menos 1. Entonces, ya quitamos la indeterminación y podemos evaluar. Evaluamos en delta x igual a 0. Y este delta x que ven aquí se va a hacer 0. Entonces, me va a quedar que f' de x es igual a 1 sobre la raíz de x menos 1 más otra raíz de x menos 1. Entonces, al final, f' de x va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x menos 1. Y ahí termina nuestro ejercicio. Si se fijan, es muy sencillo, nada más hay que aplicar la regla del cociente incremental de Newton. Y esperemos que este breve tutorial, esta pequeña clase de cálculo diferencial, pues sea de su agrado y sobre todo de provecho. Muchísimas gracias por su atención.